Amén, hermanos. Vamos a empezar, nomás voy a leer los primeros 2 versículos que dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, o sea, eran romanos o eran ciudadanos romanos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchos limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí miramos cómo Cornelio era un hombre moralmente bueno, pero perdido. Oremos. Señor Jesucristo, venimos delante de ti, dándote toda honra y gloria, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está sobre este pueblo esta mañana, esta tarde, Señor, por los ungidos que has puesto en este lugar, que han compartido y han alimentado a tu red, a tu pueblo con la palabra santa, Señor. Ahora pues pedimos, Señor, que al igual uses mis labios, Señor, que puedas abrir nuestros corazones, entendimiento, para que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, desde el más mayor hasta el más pequeño, hasta de los pastores, hasta el visitante que ha llegado este día, que la palabra llegue al corazón, que esa semilla sea sembrada en nuestros corazones y podamos salir alimentados, Señor, saciados, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu Santo que está sobre tu pueblo en este día, Señor. Dame, Señor, dame la confianza, Señor, dame el poder, Señor, de poder repartir este mensaje que has puesto en mi corazón con toda seguridad, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, toda honra y gloria sea a ti, Señor. Tomen sus asientos. En este tiempo, bueno, pues esta enseñanza la he titulado Iglesia en los Hechos. Al estar trabajando en la obra de Dios, en mi capacidad, me gusta mucho escudriñar la palabra. O sea, desde pequeño entendía la palabra, pero ahora con una mentalidad diferente la escudriño, la estudio y la aplico a mi vida. Amén. Es muy difícil a veces aplicar la palabra de Dios cuando tenía 7 años. Amén. O sea, no es de que Dios tiene excepción de persona, pero mi vida era muy diferente a la cual cuando yo tenía 7 años, a la cual cuando yo tenía 23 empecé mi carrera como oficial, hasta los 31 años es cuando dejé el oficio. Hoy tengo 34. O sea, la palabra de Dios ahora me impacta diferente, y por eso me quiero enfocar en el libro de los Hechos, porque si algo está claro es que el libro de los Hechos sigue en función el día de hoy. El libro de los Hechos, si usted se da cuenta, los capítulos terminan con un amén, pero al terminar esta porción de la Biblia sigue abierto. ¿Por qué? Porque el Hechos, o la iglesia de Hechos, somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y me gusta mucho este tema, en reflexionar lo que es empoderando la visión con acción, porque acción requiere un hecho. O sea, si yo tomo acción, ando tomando un hecho, y cada uno de nosotros podemos aplicar esto, porque estamos aquí tratando de ser llenos con el primero y antes de nada el Espíritu Santo, pero igual con las herramientas que nos ha estado dando para engrandecer el reino de los cielos. Estamos empoderando la visión con hechos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen que a hoy nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia de los hechos? Empiezo esta enseñanza, este pensamiento con esa pregunta: ¿qué es una iglesia de hechos? Amén. Usted puede reflexionar quizás en su comunidad, en su iglesia respectiva, y qué hechos estamos o qué acción andamos haciendo para empoderar esa visión, para engrandecer el reino de los cielos. Amén. Decía el hermano, o se ha dicho en estas conferencias, estas predicaciones por nuestros invitados que han estado aquí, que una iglesia estancada es una iglesia que no funciona. Una iglesia que simplemente se mantiene al orden tradicional del lunes o quizás del jueves y los domingos, pero de ahí fuera de nada, bueno, pues cada uno por su lado. Amén. Pero una iglesia de acción hace a veces lo que nosotros, el hombre carnal, a veces mira como imposible. Se une a lo que es la visión, y le doy gracias a Dios por una iglesia, un liderazgo en nuestra iglesia local, al igual como cada uno de nosotros que viene de su iglesia respectiva, que de una manera u otra se ha unido a lo que es ahora la iglesia implementada, a lo que es la iglesia celular.
Amén. Porque al estar en esta, se puede decir, esta posición, se puede decir, en supervisar o ser un recurso a los grupos locales, miro cómo la mano de Dios ha trabajado y sigue en función el día de hoy en los hogares. Donde todos usan el hogar para separar lo que es mi hogar y la iglesia. Ahora la iglesia ha entrado a lo que es el hogar. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? O sea, yo no quiero ser nomás una iglesia en función los domingos, pero de lunes a viernes o a sábado, bueno, pues estamos secos. Amén. Y parece como que, y por eso me gusta mucho este pasaje de la Biblia de Hechos, porque parece como que eso es lo que pasa exactamente aquí. Voy a poner mi timer, no tengo un timer, y luego sé que estamos en bueno, pues en un schedule, amén. Y no le conozco muy bien a mi teléfono, yo no sé muy así de, bueno, pues alguien me va a decir ya cuando me faltan 5. Les prometo que lo más voy a hacer de media hora aproximadamente. Miramos que la iglesia temprana en los libros de los Hechos se encuentra estancada de una manera u otra. Parece como que se siente como que llega la gran comisión que Cristo implementa a sus discípulos y desde ahí pues no pasa nada. Pasan aproximadamente 7 años de acuerdo a las escrituras hasta que empieza la iglesia a tomar acción. Amén. Los temas principales que miramos aquí en el libro de los Hechos es, y lo puse aquí en dots, en puntos, le puse aquí, los temas principales que miramos o que anotamos aquí es el Espíritu Santo, amén, la gran comisión y la iglesia, que somos el día de hoy nosotros. Amén. La iglesia que estaba en los Hechos, la iglesia temprana y hasta el día de hoy. Amén. Porque el Espíritu Santo sigue en función. Amén. Y la gran comisión sigue en marcha. O sea, sigue siendo nuestra tarea, nuestro deber de seguir ese mandato que Cristo dejó para nosotros y la iglesia que somos nosotros el día de hoy. Dios ha establecido la iglesia que somos nosotros. Para ser una iglesia de hechos, ocupamos respaldo y llenadura del Espíritu Santo, que nos inviste de poder y autoridad para seguir o para cumplir y compartir el Evangelio. Amén. Al igual seguir cumpliendo con la voluntad de Dios para su iglesia y cumplir con la gran comisión que Cristo dejó para sus discípulos. Miramos aquí en Mateo, el Evangelio según San Mateo 28:16, que dice: pues los 11 discípulos se fueron a Galilea, amén, al monte de donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús, esta parte es muy interesante porque la tenemos que entender con nuestra mente espiritual. La mente carnal quizás no entiende esta parte que sigue, pero es muy importante poder adoptar y poder aplicar esta parte, la que sigue en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero y antes de nada, Cristo estaba estableciendo o dejándole saber quién era Él. O sea, ¿quién es Dios para usted, hermano? ¿Quién es Dios para mí? O sea, es muy fácil que el patrón venga y me dé unas instrucciones. Es muy fácil que el sargento venga y me diga: Fernando, ve y patrulla esa área de la ciudad que ocupa atención. Y yo lo miro a él: no eres mi papá. Y no le hago caso. O sea, reconozco que es un sargento, pero yo digo: el único que me manda es mi papá. Amén. A veces así es la iglesia. A veces así es la iglesia. Y digo a veces, y aquí no, gracias a Dios. Pero algo hace claro Jesús aquí, dejándole saber quién es Él, implementando quién es Él, su autoridad, diciendo: toda potestad es dada a mí en los cielos y en la tierra. Y ahora viene el mandato que Cristo da a su iglesia, a lo que es sus discípulos. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí miramos cómo en este pasaje, miramos cómo al dar esta gran comisión, los discípulos, los escogidos, los 11 miran con sus ojos físicamente cómo Cristo entonces desciende al cielo hasta que ya no lo ven. Y por eso dicen los ángeles, dicen que se aparecen ángeles, dicen, ¿por qué miran hacia el cielo? Amén. Cristo dejó ese mandamiento y luego parece como que de repente miramos en los evangelios como en el ministerio de Cristo aquí en la tierra con sus discípulos, miramos como todo este tiempo que anda aconteciendo está preparando a sus discípulos para funcionar o poder funcionar sin tenerlo a Él ya. O sea, ella les había dicho desde hace tiempo atrás que Él ya no iba a estar con ellos. No les andaba diciendo cuándo, pero les andaba diciendo que tarde que temprano vendrá el día en el cual yo ya no voy a ser entregado y resucitaré y iré para atrás al cielo. Los andaba Él equipando para poder seguir la obra de Dios, ya no teniendo a Dios, a Jesús ahí con ellos carnalmente, sino teniéndolos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo esta mañana? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo día tras día? Amén, porque es necesario estar llenos y vestidos de ese poder y autoridad del Espíritu Santo. Amén. Me acuerdo al pensar en esta porción de la Biblia, me acuerdo mucho cuando estábamos más pequeños, amén, estábamos todavía quizás en las escuelas y llegaba el verano, amén, y mis papás, ellos seguían trabajando y nos dejaban al cuidado de mi hermana Nelly, amén, que era la mayor, y llegaba la mañana y nos despertábamos y mi hermana decía, aquí está la lista de los quehaceres que dejó mi mamá que hagamos todos, y para ti, Fernando, también los quehaceres que dejó también mi papá que hagas. Amén. Y bueno, pues llegaba la hora para empezar todo el quehacer y bueno, una agarraba el control de la televisión y ahí terminó todo. Todos nos sentábamos y llegaban las 3 de la tarde y todos sentados empezábamos con el Days of Our Lives y luego con Passions y luego de Passions al 35 porque empezaba Maury y después de Maury al 46 porque empezaba The People's Court y después de The People's Court al 35 porque empezaba quién sabe qué y ya llegaban las 3 de la tarde y decíamos, no hemos hecho los quehaceres que nos dejó mi mamá, ¿qué hacemos? Y ya quedábamos una media hora y a correr todos, a hacer todo de la volada porque Dios no quisiera que llegara mi mamá o llegara mi papá y la casa igual en desorden. Y miramos aquí cómo los apóstoles reciben este mandato de Dios y de parte de Dios, de Jesús, y desciende y de repente parece como que la iglesia, los apóstoles se quedan estancados. O sea, no toman acción, dicen, bueno, ya no tenemos a Cristo aquí con nosotros y se la llevan muy ligeritamente. Parece como que de repente se acostumbran a no hacer nada. Es más, se mantienen en Jerusalén predicándoles a los hermanos. O sea, la célula seguía con los mismos hermanos ya bautizados. Y gloria a Dios que seguían predicando, pero no había un hambre para seguir o compartir el evangelio con el que ocupaba escuchar el mensaje de salvación. Amén. El grupo de amistad parece como que era compuesto de simplemente, parecía como un club social en la cual si no eres parte de la iglesia no perteneces aquí. No sé, yo nomás digo, no sé. Yo le doy gracias a Dios que, bueno, pues en un grupo de célula, ahí es donde Dios habló a mi corazón, habló al de mi esposa y dijimos, no, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo le doy gracias a Dios porque hay líderes apasionados que predican, como dijo el apóstol Pablo, le dice a su hijo Timoteo le dice, predica en temporada y fuera de temporada, con favor y con poder. Amén. Y luego por eso digo, pues a veces quedamos estancados en esa mentalidad de, bueno, pues aquí estamos bien nosotros, hermanos. Aquí estamos bien, los mismos hermanos, los hermanos que, bueno, pues ya somos redimidos, ya somos alcanzados. Pero no hay una necesidad de salir y predicar. ¿Por qué? Porque me da mucha pena todavía. ¿Cómo le voy a hacer el hermano cómo le voy a hablar al vecino? ¿Qué tal si me suelta la puerta en mi cara? Y bueno, pues no sé, no me gusta el rechazo, a nadie le gusta el rechazo. A mí, yo creo que es un ataque, quizás a veces lo tomamos como un ataque personal.
Amén. ¿A cuánto se le ha dado quizás un rechazo y usted como que se siente como que la tierra se lo devora y ya no quiere ni enseñar la cara a veces? Quizás cuando usted estuvo de novio y le estuvo tratando de invitar a la novia que saliera y lo rechazó. Mi esposa me rechazó como 3 veces y no me di por vencido. ¿Ah? Pero así pasa, pues es normal, es parte de lo que es como humanos. A veces sentimos como que, pues, ¿qué tal si me dice que no? O ¿qué tal si que me contesta groseramente y como que rompe mi espíritu? Y bueno, pues se me hace más fácil seguir predicando al hermano, sin saber que hay una nación, hay una comunidad que ocupa y simplemente solo anda esperando que alguien se atreva y vaya y les predique. Cristo le dijo a sus discípulos, y hace algo claro antes de darles las instrucciones, la gran comisión. Les deja saber quién es Él. Él es Dios y todopoderoso, y todo poder y toda autoridad es dada a Él y por Él. Toda potestad me es dada, dijo en la escritura, en el cielo y en la tierra. O sea, lo que viene después de esto, el mandato que les voy a dar, no viene de cualquier persona. O sea, se tiene que cumplir, no hay opción aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una iglesia de hechos reconoce quién es Dios. Es una iglesia que busca ser llena del Espíritu Santo. Es una iglesia llena de poder y autoridad. Para cumplir con el mandato de Dios, la gran comisión, primero debemos de ser llenos de ese poder santo. ¿Cuántos quieren ser llenos de ese poder? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos y respaldados por Él. Y dada todo ese poder y autoridad para poder predicar y compartir el evangelio. Algo muy interesante que miramos aquí en los Hechos son los apóstoles. Cada uno de ellos son muy diferentes el uno al otro en su carácter o personalidad. Pero algo que tenían en común todos ellos era que eran llenos del Espíritu Santo. Ese mismo poder del Espíritu Santo es que los llenaba de poder y autoridad para predicar. Ese mismo poder y autoridad es el que le dio cuando Pedro predicó allá en Pentecostés. Amén. Y ese mismo poder está sobre nosotros el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren vivir una vida en santidad creyendo que son llenos y respaldados por el poder del Espíritu Santo? Y aquí miramos en Hechos 1:8. Amén. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis poder, todos digan poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo clave aquí pasa. Espíritu Santo tiene que llegar primero para tener poder. Si no estoy lleno del Espíritu Santo, no tengo poder de Espíritu Santo, no tengo el poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo pasa cuando Cristo departe y se remueve de la escena, se puede decir físicamente. Los apóstoles se mantienen siendo testigos solo en Jerusalén. A lo que mencionábamos hace minutos atrás. O sea, se va Dios, se va Jesús y desciende al cielo dándoles instrucciones. Y se mantienen en Jerusalén y no salen de ahí. Parece que pasan 7 años. 7 años desde la gran comisión y los apóstoles siguen predicándole a los judíos. Solamente a los que se miran como ellos, que practican como ellos. A ellos nomás. Los de Michoacán solo le predicaban a los de Michoacán, porque es mi compadre. Los salvadoreños, nomás a los salvadoreños, porque los mexicanos nos caen mal. Yo no sé, alguien me dijo eso, no sé si es cierto. Los policías nomás le predicaban a los policías y a los cholos no. Aquí no hay excepción de persona, todos. Me acuerdo en una ocasión visitando a unos hermanos en el pueblo donde yo patrullaba y había una iglesia apostólica y de repente llegaba yo ahí al estacionamiento para saludar al pastor que lo conozco de años y tenemos una gran amistad, y los hermanos de repente todos corrían para adentro, pensaban que los iba a llevar
al consulado, no sé, de deportación o algo, y decían, tranquilos muchachos, Él es uno de nosotros. Amén, ¿cuándo dicen amén, hermanos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miramos cómo hay un pause allí en la iglesia, y no es hasta que llega Hechos 8:1, amén, lo que es la persecución de la iglesia, que entonces fuerza a la iglesia, a los discípulos, a esparcerse, a salir de Jerusalén, a Judea y a Samaria, huyendo de la persecución. O sea, era necesario que llegara la persecución a la iglesia temprana para que se cumpliese la gran comisión. ¿Sabían que a veces en medio de nuestras tribulaciones, a veces en medio de nuestra persecución, en medio de nuestros valles, es donde Dios está obrando más? A veces pensamos como que Dios obra simplemente detrás de cuatro paredes cuando todo está bien, pero a veces es necesario salir a Samaria, afuera de Jerusalén, salir a Samaria y a Judea, donde está la persecución, huyendo y a la misma vez cumpliendo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo no sé de usted, pero para mí me fue necesario pasar por valles, me fue necesario pasar por tribulaciones para que yo obedeciera a la voz de Dios en mi vida. Y así pasa aquí. Llega el apóstol, bueno, pues en ese entonces lo conocemos como Saulo, que luego lo conocemos en el capítulo 12 como el apóstol Pablo. Miramos a Saulo cómo levanta esta campaña contra la iglesia en persecución. Recibe autoridad a ir y a arrestar y a traer presos a los cristianos, hombres, mujeres y ancianos, delante de los gobernantes para cadena perpetua y hasta muerte. Y miramos aquí como esta campaña de persecución contra la iglesia fuerza a la iglesia a salir. Fuerza a la iglesia a salir de Jerusalén. Fuerza a la iglesia a salir fuera de su área de confort. Comfort, no sé si confort es una palabra. Comfort. Salir de Jerusalén. Salir fuera del templo y predicar en las calles. Amén. Pero era necesario llegar a la persecución para que se cumpliese esa gran comisión. Miramos aquí, al recibir a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, igual recibimos responsabilidad. Hay un dicho en el mundo, o una frase que se dice: con grande responsabilidad, con grande poder viene gran responsabilidad. Y eso tiene mucho sentido. Se dice ser que con grande responsabilidad o con grande poder hay mucha responsabilidad, y ese concepto se puede aplicar a la iglesia, como cada uno de nosotros que somos la iglesia. El apóstol Pablo mismo relata esta responsabilidad. Tomó sobre su ministerio de predicar el evangelio. Aquí miramos en 1 Corintios 9:16, miramos cómo el apóstol recalca tan apasionadamente diciendo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, todos digan ay de mí. Ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión se me he sido encomendada. Aquí el apóstol Pablo lo pone tan simplificado y tan apasionadamente: ay de mí. Si usted tuviera la herramienta o la capacidad de ayudar a alguien, ¿le ayudaría? Me imagino que sí. Imagínese patrullando y alguien me dice: help. Yo me doy la vuelta y me voy mejor de otro lado. Uno que es plomero llega a la casa de su mamá, de su papá, y: hijo, irá, está goteando, y bueno, contrate a alguien, a mí no me diga. Qué feo, es algo triste. El apóstol aquí lo recalca.
Porque es muy verdad, quizás es algo que él ha reflexionado y él quizás ha visto con sus propios ojos, diciendo que es impuesta necesidad, es una responsabilidad, es un mandato. Si yo conozco y el evangelio ha sido revelado a mi vida, es necesario de que yo lo comparta con todo el mundo. O sea, cuando el evangelio llega a mi vida y me transforma y es revelado a mi vida, no me puedo quedar callado, lo tengo que compartir. Aquí en la iglesia tengo una tía. No la miro aquí el día de hoy, mi tía la quiero mucho y ella tiene la habilidad de hacer pasteles y postres, amén, y bueno, pues ya tiene muchos años ella haciendo eso y es muy reconocida por ello. Y usted cuando prueba quizás un postre, usted no se lo puede quitar, simplemente lo prueba y quiere compartir con los demás. Prueba para que me creas. Amén, es algo que yo he tomado en beneficio y quiero que alguien más igual disfrute de ello, igualmente con el evangelio de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, lo dice y lo digo una vez más, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque es mi impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. La iglesia de Hechos es una iglesia en función, activa. La iglesia de Hechos es una iglesia en función y activa. La iglesia de hoy es una iglesia de hechos, de función y de activa. ¿Y qué empodera la visión con acción? El error que a veces hacemos es poner el alto a lo que Dios quiere hacer. Amén. A veces tratamos de limitar a Dios, el poder de Dios, a la capacidad del hombre. Como dice el hermano, o han dicho los hermanos en testimonio, quizás mi educación no era tan avanzada, no era yo tan preparado, pero yo no dejaría que eso, o no dejaron, dicen, que eso limitara igual lo que Dios puede hacer por medio de alguien que está dispuesto a ser usado. La iglesia de Hechos es una iglesia en función y activa y que empodera la visión con acción. El error es que a veces hacemos es poner el alto a lo que Dios quiere hacer. Pasan aproximadamente, y eso ya lo mencioné, 7 a 10 años en la cual, bueno, pues los apóstoles empiezan a tomar acción. Amén, después de la gran comisión, y es por medio y gracias a Dios a la persecución que se mira en Hechos 8, porque si no fuera por la persecución, no sé dónde estuviera la iglesia el día de hoy. Si no hubiera levantadose Saulo en persecución de la iglesia, yo creo que la iglesia simplemente se hubiera quedado y muerto en Jerusalén. Amén, no hubiera salido de esas áreas y llegado aquí donde estamos hasta el día de hoy. Amén, y miramos aquí, y esto lo pongo en resumen o lo pongo en el contexto a lo que, ¿dónde estaba la iglesia? En el momento antes de llegar a lo que leímos al inicio de que era Hechos 1:8, Hechos 10:1-8. Este hombre, miramos Cornelio, era un oficial, si no estoy equivocado, en el ejército. Amén, ahí entre los romanos, de la compañía romana, la italiana, dice aquí la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que él, amén, él daba a los pobres, daba a su comunidad, oraba y ayunaba. Amén, siendo él un ciudadano romano, amén, por región o por, se puede decir, cultura, ellos creían en los dioses paganos. Y miramos aquí como la palabra de Dios en este hombre, aún conociendo a estos reyes, a estos dioses romanos y paganos, todavía él todavía tenía ese vacío en su corazón. Todavía buscaba y anhelaba más. Y reconocía que había un Dios, pero lo único que faltaba era que alguien viniese y le predicara. Lo único que ocupaba es que alguien fuese y lo invitara a una célula. Amén. Yo creo pensar que moralmente Cornelio era una buena persona. Moralmente
Era una buena persona que daba sus bienes, creía en Dios, pero no salía de ahí. O sea, tenía muchas preguntas y no había nadie que se las pudiera contestar. Amén. Y yo creo que aquí esto lo podemos aplicar a lo que es nuestras comunidades respectivas. No sé si usted quizás vive al lado, su vecino es un asesino, quizás su vecino quizás no es un pandillero, alguien que trafica drogas. Amén. Yo quiero pensar que la mayoría del tiempo los que se asocian alrededor de nosotros en nuestras comunidades moralmente son buenas personas, pero están perdidos. O sea, moralmente hacen bien, pero están perdidos sin Cristo. Amén. Y aquí miramos a Cornelio como él anhelaba y buscaba y no había nadie que le predicase. Y al igual miramos aquí como este Pedro, al igual buscaba más de Dios. Amén. Miramos a Pedro como al igual tenía hambre y ser lleno más. Amén. Y dice la palabra de Dios que entonces este Cornelio es visitado por un ángel de Dios que le dice: Cornelio, tus oraciones y tus bienes han llegado a Dios como en memoria. O sea, Dios igual te ha estado buscando. Yo le digo con toda confianza a nuestro visitante que quizás está aquí el día de hoy: usted viene no por coincidencia, pero porque Dios al igual lo ha estado buscando a usted. Y dice la palabra de Dios que entonces el ángel le dice: ha llegado tu oración, tus ofrendas, tus bienes a Dios como en memoria. Y le dice: ahora pues ve y manda por este hombre Pedro, que se encuentra al otro lado del Jordán, se encuentra hospedándose en estos momentos en la casa de Simón. Ve y trae por él, que te lo traigan. Amén. Y miramos al igual como este Pedro, al igual está él en ese momento ayunando. Pedro está sintonizándose con el Espíritu Santo. Está en la azotea. ¿La azotea es el techo, correcto? Está en la azotea de la casa de Simón y está orando, y abajo están cocinando. Y él tiene hambre físicamente y al igual tiene un hambre espiritual. Él busca más de Dios. Y dice entonces la palabra de Dios, entonces que entonces Pedro es llevado en un tipo de, y no sé la palabra en español, pero entonces aparece, se le revela en un sueño igual a este Pedro, como del cielo baja una carpa con diferentes animales, en la cual en las creencias judías no se podían comer, o era pecado comer de esos animales. Amén. Y dice la palabra de Dios que en ese entonces Dios le dice, o la voz de Dios le dice a Pedro, le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué miramos la reacción de Pedro en ese entonces? Miramos como que de repente Pedro otra vez enseña esa personalidad que miramos ahí en los evangelios. ¿Qué dice? Claro que no, Dios. Claro que no. Y esto pasa 3 veces. Y se me hace algo muy claro, porque este Pedro es el mismo que niega a Cristo 3 veces y otra vez. Es impulso y rápido para otra vez ser, y bueno, pues no, para que no se suene muy brusco, rezongarle a Dios, decirle no a Dios. Se atreve a decirle no a Dios. ¿Cuántos le han dicho no a Dios en su vida? Yo creo que cada uno de nosotros en una vez u otra Dios ha querido ministrar y usarnos, y lo primero que hacemos es: a mí no, Dios. Usa al hermano que tiene la educación, la preparación, pero a mí no me uses, Dios. Yo no, I'm not your guy. Amén. Y dice que la palabra de Dios que entonces le dice 3 veces: levántate, mata y come. No llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y no solamente le estaba hablando, no solamente de las creencias y costumbres judías, de lo que es su dieta, pero más importante, andaba hablando de las almas. Andaba hablando de aquellos, los gentiles fuera de Jerusalén, los que estaban por Judea y Samaria.
Amén. Andaba hablando de todos aquellos que tenían hambre, que andaban esperando que alguien se atreviera y fuese y les predicara. Se andaba hablando de alguien que andaba esperando a alguien que se levantara con valor y predicara y los invitara a un célula. Amén. Y dice la palabra de Dios que entonces en esta visión Dios le dijo: yo he mandado a 2 hombres que están allá abajo ya buscándote. Ve con ellos. Simplemente ve con ellos y yo te diré qué es lo que hagas cuando llegues a la casa de este hombre Cornelio. Y miramos aquí ya cuando a este Pedro ya lo miramos en una actitud diferente. Ahora ya no le dice a Dios no. Ahora rápido para accionar, para tomar acción. Se baja y llega ahí con esos hombres que vienen pidiendo por él. Amén. Y les dice: te anda llamando por un hombre, Cornelio, de Cesarea, al otro lado del Jordán. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro agarra 6 testigos más, no los menciona, y se los lleva con él en esta jornada al otro lado donde se hospeda, o a donde se hospeda Cornelio y su casa. Amén. Y esto es la parte que me gusta de este pasaje de la Biblia, porque los podemos relacionar con ello el día de hoy. Dice que llega aquí a la casa de Cornelio y al llegar a la puerta, amén, dice Pedro le dice a Cornelio, le dice: tú sabes que yo no debo de estar aquí. O sea, yo no puedo estar entrando ni a tu casa ni estar hablando contigo. Las creencias judías no lo permiten. Tú eres gentil. Pero Dios me ha llamado a no llamar impuro a lo que Él ya ha purificado. ¿Cuántos se atreven a levantarse y predicar la palabra de Dios a quizás el drogadicto, quizás al pandillero, quizás al narcotraficante, al asesino, al ladrón? Quizás a veces pensamos como que, bueno, Dios lo va a alcanzar de otra manera, pero no me uses a mí porque yo no puedo estar visto con Él. Yo no puedo estar como que alguien me mira asociándome con tal persona. Usted no se imagina cuántas veces en mi capacidad como oficial yo tuve que orar por pandilleros. Era algo que quizás en ese momento pues la sociedad me decía: bueno, pues es mejor que te lo lleves a la cárcel. Me acuerdo en una ocasión estando ya fuera del oficio, estando trabajando en el negocio de mi padre, llegó un pandillero con su carro baleado, recién baleado. Llegó muy nervioso buscando a ver si lo vienen persiguiendo. Y dice: ¿qué te pasa? Me poncharon la llanta, me balearon ahorita. Y en ese momento yo como que entré en ese personaje, estaba listo para esposarlo y decirle: aquí te aguantas, voy a hablar a respaldo. Pero yo pensé como quizás Dios puede hacer algo diferente. Amén. Y me acuerdo que le dije: bueno, pues mira, te voy a ser sincero, José, se llamaba José. Mira, José, no puedes estar aquí. O sea, te vienen buscando. No vaya a ser que me vayan a lastimar a mí o a alguien más. Le dejé saber quién era yo. Le dije: mira, te voy a componer el vehículo rápido, no te voy a cobrar, pero déjame orar por ti. Y como que trajo una paz en su corazón al escuchar eso. Y ahí donde estábamos empezamos a orar. Y su novia que estaba con él, embarazada, empezó a llorar y a orar, a llorar. Y le digo: what's going on? What's wrong? Talk to me. Es que estando yo embarazada, pues ya son 2 veces que lo balean y casi me matan a mí también. Y yo pienso, yo quiero creer que hay mucho más a la vida que vivir y morir como un pandillero. Amén. Y ahí al orar con ellos compartí un poquito de mi testimonio, al igual a lo que yo había sido testigo de en mi capacidad. Y bueno, este joven se fue y al poco tiempo me di cuenta que lo arrestaron. Y uno puede pensar: bueno, lo arrestaron, pobrecito. Bueno, gloria a Dios, porque es la mano de Dios que lo ha sacado de las calles, donde él entonces yo me imagino que ahora se encuentra en un lugar más seguro, reflexionando quizás en las palabras que compartí con él ese día. Amén. Uno nunca sabe cómo Dios está dispuesto a usarnos si tan solo estamos dispuestos a decirle a Dios sí, en vez de no, como
Pedro quizás en esa ocasión. Y dice la palabra de Dios, entonces entró Pedro allá a la casa de Cornelio, y Cornelio no estaba solo. Cornelio estaba allí con toda su familia. Yo me imagino que estaba su esposa, sus hijos, sus suegros, primos, primas. Dice la palabra de Dios que la casa estaba llena. Amén. Y entró Pedro a predicar. Yo me imagino que Pedro quizás un poquito incómodo naturalmente, porque Dios lo había sacado de su área de confort y lo metió a una casa de un gentil. Amén. Y dice que Pedro empezó a predicar ahí con la unción del Espíritu Santo. Empezó a predicar de Jesús y cómo Jesús fue llevado al Calvario, y cómo los romanos, al igual como Cornelio, yo me imagino que le decía a tus amigos, quizás tus compas, Cornelio, los romanos bofetearon, se burlaron y crucificaron a Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que, bueno, pues Cornelio ni pudo terminar su mensaje que tenía preparado quizás en su corazón. No llegó ni al punto final. Dice la palabra de Dios que entonces el Espíritu Santo interrumpió ese mensaje ahí. El Espíritu Santo entonces cayó sobre ese lugar, y todos en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo. Puestos de pies, hermanos. Y dice la palabra de Dios que entonces, siendo todos llenos del Espíritu Santo, Pedro se mira y dice, bueno, pues no queda nada más que bautizarlos. O sea, es costumbre que primero se discipulan, se bautizan y luego llega el Espíritu Santo. Pero aquí Dios ha cambiado el panorama. Él ha llenado esta casa con el Espíritu Santo. No queda nada más que bautizarlos ahora.